Bienvenidos a Total Health Talks, el podcast de salud del Condado Cook, donde siempre tratamos de fomentar un viaje a la mejor salud. Yo seré su anfitriona de Cook County Health y hoy estaremos en diálogo exclusivo con el doctor Juan Pablo Ruiz y vamos a dialogar sobre el cuidado renal, lo que tiene que ver con la detección temprana y la alimentación para la prevención. El doctor Juan Pablo Ruiz se desempeña como director de servicios de diálisis y es además el director de diálisis peritoneal en Cook County Health. Está certificado en nefrología y también en medicina interna. Doctor, bienvenido al podcast. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Doctor, en términos simples me gustaría empezar diciéndonos qué es un riñón y cuál es su propósito en nuestro cuerpo. El riñón es un órgano, tenemos dos riñones. Los riñones lo que hacen es limpiar la sangre, o sea, para ponerlo en términos simples, limpiar la sangre y eliminar las impurezas. Y también es importantísimo para regular una cantidad de sustancias que tenemos en el cuerpo que hacen que podamos vivir y que funcionen los demás órganos del cuerpo. Entonces, tiene muchas funciones y dependemos de los riñones en alta parte, por eso tenemos dos. Por si acaso uno falla, el otro está funcionando, entonces es muy importante que los cuidemos. ¿Cómo se verifica entonces la función renal? Lo más importante es hacer un examen de orina y un examen de sangre. En el examen de sangre chequeamos un examen que se llama creatinina. Generalmente con eso calculamos una cosa que se llama la tasa de filtración glomerular. Nos da un número y nos dice un porcentaje de cómo están funcionando los riñones. Y el parcial de orina nos sirve mucho también porque nos dice si estamos botando proteína en la orina o si tenemos sangre microscópica, que son cambios que pueden aparecer bien temprano antes de que los riñones se dañen. Entonces, detectar proteína en la orina, si sea poca o sangre microscópica, nos ayuda también. Entonces, un examen de sangre y un examen de orina, con eso detectamos o verificamos cómo están los riñones. Hablando de exámenes, doctor, ¿es cierto que el 40% de la progresión de la enfermedad renal podría prevenirse con un diagnóstico y un tratamiento más temprano? Sí, es verdad. Entre 30 y 40% de los casos se podrían prevenir y hay hasta también entre 30 y 40% de la población adulta está en riesgo de tener problemas en los riñones. Entonces, si logramos detectar esto temprano, podemos hacer cambios que pueden ayudar a que no empeoren circunstancias que pueden dañar más los riñones. Entonces, hacer esto temprano es muy importante. Hablando de hacer, ¿qué tipo de ejercicio es bueno de hacerse para aquellos que son pacientes con enfermedades renales? La mayoría de los casos de enfermedad renal tienen que ver con diabetes, o sea, azúcar muy alta y con presión alta. Hay otras enfermedades que son diferentes y que son causadas por otras cosas. El ejercicio es muy importante para mantener la presión controlada, para mantener el azúcar bien regulado, para bajar de peso, porque el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo muy altos para enfermedad de los riñones, para subir la presión, para producir diabetes y muchas enfermedades del corazón. Entonces el ejercicio, ya sea caminar, hacer bicicleta, nadar, hacer yoga, hacer pesas, también el ejercicio de levantar pesas también puede ayudar mucho. Entonces, todos los ejercicios que nos recomiendan para tener buena salud en general son importantes. Entonces, tener una vida activa, moverse, el ejercicio en la casa, trabajar, etcétera, todo eso es importante para mantener los riñones sanos y para mantener la presión bien controlada, que no nos dé diabetes y mantener el corazón fuerte. Todo eso va a ayudar a los riñones. Y doctor, si por alguna circunstancia o por diversas razones no podemos hacer esto, me gustaría preguntarle en qué casos o bajo qué circunstancias es que se debe decirle a un paciente que debe empezar a hacer diálisis o que va a practicársele un trasplante de riñón. Con los exámenes de sangre que hacemos, calculamos el porcentaje. Generalmente, cuando una persona está llegando a 20% menos de función del riñón, ya debemos estar refiriendo a la persona que se considere un trasplante. Diálisis generalmente no se empieza sino hasta que estamos en menos de 15% o 10%, pero
más o menos la mayoría de las personas empiezan diálisis debajo del 15%. Entonces, por eso la detección temprana es importante para empezar a ver a un nefrólogo, a un especialista de los riñones desde mucho antes, para ir preparándonos, primero para ver si se puede curar lo que esté causando el problema en el riñón, o por lo menos detener la progresión o disminuir la progresión. Y si ya vemos que los riñones ya van a fallar completamente, tratar de hacer un trasplante antes de llegar a diálisis. Entonces, referir a una persona temprana a un centro de trasplante es muy importante para que se haga un trasplante antes de hacer diálisis, si se puede. No es tan fácil porque no hay suficientes personas que puedan donar riñones, y es más la cantidad de gente con enfermedad de riñones de lo que los riñones disponibles, digamos. Entonces, si se llega a diálisis, pues ya eso lo preparamos con los pacientes antes de tiempo pues para que la persona esté preparada, porque es un cambio bien grande en las vidas, ¿no? Y uno de esos cambios grandes tiene que ver con la dieta. Entiendo, doctor, que la mayoría de los pacientes que están llevando a cabo diálisis necesitan limitar la ingesta del sodio, la ingesta de la sal. Pero me pregunto, ¿cuánto sodio es seguro en nuestra ingesta cotidiana? Y además, ¿qué podemos hacer para darle un poco de sabor a nuestras comidas? Entiendo que, por ejemplo, las semillas de mostaza pueden ser un buen sustituto, pero me gustaría escuchar de usted. Sí, pues desafortunadamente la comida en la cultura occidental trae mucha sal o mucho sodio. La sal es cloruro de sodio, y lo que tenemos que mirar es el sodio como tal. Para una persona que ya tiene enfermedad de los riñones, se recomienda menos de 2.000 miligramos, entre 2.000 y 3.000 miligramos máximo de sodio. Si empezamos desde antes de que estemos enfermos a tratar de no comer tanta sal, eso puede ayudar para prepararnos. Definitivamente no más de 3.000 miligramos de sodio. Las comidas todas traen etiquetas donde dice la cantidad de sodio por porción. Entonces hay que empezar a acostumbrarse a sumar la cantidad de sodio que comemos dependiendo de las porciones, y disminuir. En cuanto a los sustitutos, hay diferentes tipos de sustitutos. Hay una sal que se llama la Dash, que está disponible aquí en Estados Unidos, que no tiene sodio, pero otros condimentos, como por ejemplo ponerle más pimienta o paprika o algunas cosas que ayudan a dar más sabor, eso puede ayudar. Con el tiempo la lengua se acostumbra al sabor de no salado. El sabor salado es muy común y hace que tape todos los otros sabores. Entonces la lengua le gusta por eso el sabor salado, y las comidas le ponen mucha sal, las comidas industriales, para poder tapar cualquier otro sabor. Entonces uno se acostumbra después a de verdad saborear las cosas como son, no con tanta sal. Entonces con el tiempo eso se acostumbra a uno. A mí me gusta mucho el comino, hablando de Y sustitutos. ve, Doctor, también. ¿hay algunos alimentos que son particularmente dañinos para los riñones? Hablamos del sodio, hablamos del cloruro de sodio y la sal como uno de ellos, el más distintivo, pero ¿hay algunos otros alimentos dañinos? Sí, o sea, todo lo que tenga muchísima sal es muy importante que estemos pendientes. Entonces, comidas que traen muchísima sal, como por ejemplo las comidas enlatadas, traen mucha sal. Las comidas que están listas para meterlas al microondas y prepararlas, esas comidas, digamos, que vienen congeladas y solo meterlas al microondas, traen muchísima sal. O comer comidas rápidas, también le ponen muchísima sal. Aparte de la sal, hay muy pocas comidas que directamente dañan los riñones. Eh, Hay una fruta que es muy rara y que en algunos países latinoamericanos lo tenemos, en inglés se llama starfish. En español es una fruta que se llama carambola, que no en todas partes la hay. Tiene una neurotoxina que es posible que afecte los riñones directamente. Pero sí, lo otro es el azúcar. Las comidas muy azucaradas hacen que se produzca más sobrepeso, obesidad, y para una persona que ya después se vuelve diabética, pues es definitivamente yo le digo a mis pacientes que es un veneno el azúcar en ciertas circunstancias, sobre todo el azúcar refinado. Entonces evitar las comidas tan azucaradas desde el principio es mucho mejor.
Estaba pensando mientras usted dialogaba y nos daba esta valiosa información, doctor, en la fructosa de maíz, ¿no? Tan conocida en este país como el corn syrup también, que aparece en varias etiquetas de alimentos que consumimos a diario y que quizás no nos estamos dando cuenta de esa ingesta que Total. estamos poniéndole, ¿no? A nuestro organismo o a nuestro microbioma en una base cotidiana. Eh, Pasemos ahora a hablar de las plantas. Incluso en los últimos años se ha visto un incremento en lo que tiene que ver con las dietas veganas o las dietas basadas meramente en plantas. Me pregunto si pueden funcionar bien para aquellas personas que tienen insuficiencias renales o enfermedades renales, y entiendo que para algunos pacientes renales consumir más alimentos de origen vegetal puede ayudarles a prevenir e incluso ralentizar la progresión de una enfermedad crónica. Pero me gustaría escuchar de usted, nuestro experto, si es que una dieta basada en plantas realmente puede servirnos y en qué consiste. Sí, las dietas basadas en plantas tienen ya muchísimos beneficios comprobados, o sea, traen muchísimo menos sodio, tienen muchos beneficios en cuanto a fibra que ayuda a bajar el colesterol, entonces son altamente recomendados. Indirectamente pues van a ayudar a los riñones porque hay muchos beneficios en términos cardiovasculares también, la presión es muchísimo más baja, entonces el colesterol, todo lo que estaba hablando antes es muy importante. Y reemplazar entonces, por ejemplo, las proteínas animales por proteínas basadas en plantas es muy importante. Comidas ricas en cereales integrales, nueces, cebada, trigo, frijoles, lentejas, estas cosas, pescado, eh, frutas, vegetales en general es muy beneficioso. Lácteos bajos en grasa, o sea, 2% bajos en grasa también es importante. Lo que llaman la dieta mediterránea es algo muy, muy basado en planta. Entonces sí ayuda a disminuir la progresión de manera indirecta, y hay algunos estudios que dicen que también de manera directa hay disminución de la progresión de la enfermedad de los riñones cuando se presenta. También hay un beneficio grandísimo para los pacientes diabéticos, eh, e incluso para pacientes ya en diálisis o en trasplante o con trasplante. eh, También es una fuente importante de proteína que se necesita para pacientes que ya están en diálisis, recuperar el músculo y no dejar que pierdan músculo, etcétera. Doctor, me pregunto si la enfermedad renal es hereditaria. Hay algunos tipos de enfermedades renales que son hereditarios, entonces por eso es tan importante eh, tener conocimiento sobre la historia de las enfermedades que han tenido nuestros padres, abuelos, hermanos, porque si hay algunas enfermedades hereditarias, se pueden detectar también con exámenes genéticos que ya están muy disponibles y que incluso en nuestros pacientes tenemos acceso para hacerlo. Entonces sí hay algunas enfermedades renales hereditarias. Hay algunas pacientes que tienen mucha tendencia familiar a desarrollar diabetes, a desarrollar presión alta, entonces saber todas estas cosas es importante también. Y me pregunto por el tipo de servicios que pueden encontrar los pacientes cuando le visiten a usted y a su equipo en Cook County Health. Sí, en Cook County Health tenemos un centro integral de los riñones o de cuidado renal. Tenemos médicos que estamos especializados en nefrología, tenemos también nutricionistas, trabajadores sociales, los nutricionistas especializados en dietas para pacientes con enfermedad renal. eh, También tenemos el servicio de diálisis, hemodiálisis, o sea, diálisis de la sangre y la diálisis peritoneal. Y tenemos también ahora una clínica de pretransplante, que es una clínica que acabamos de abrir aquí en el hospital de Stroger, donde se puede evaluar a un paciente para ver si califica para un trasplante renal, y si sí lo califica, le hacemos el estudio aquí mismo para después enviarlo a donde le van a hacer la cirugía de trasplante. Entonces, hemos aumentado la cantidad de trasplantes a nuestros pacientes significativamente en los últimos 3 o 4 años. ¿A qué cree que se deba, doctor? Si pudiera usted dar algún consejo, alguna sugerencia, alguna observación en estas observaciones, ¿no?, que usted ha hecho. La verdad que escuchar ese incremento tan grande en solo 3 años suena a mucho, ¿no? O sea, hemos aumentado el número de gente a la que le podemos hacer trasplante, no es que haya más gente que esté sufriendo, o sea, en términos
de prevalencia de enfermedad de los riñones sí ha aumentado, pero la incidencia, o sea, el número de casos se ha estabilizado, pero lo bueno es que estamos haciendo más trasplantes y eso es lo que queremos, hacer más trasplantes y no tener tanta gente en diálisis. Entonces, eventualmente, si sus riñones fallan, y lo ideal es hacer un trasplante más que permanecer todo el tiempo en diálisis. Entonces, entre más trasplantes vamos a hacer, ese es el objetivo. Entonces, en Cook County Health estamos contentos porque estamos viendo un número alto de trasplantes aquí en nuestra población. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo dedicado a este podcast y por toda la información tan valiosa que ha vertido en el mismo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti y a todos. Gracias. Y a usted, muchas gracias por la sintonía. Para más información, visite www.cookcountyhealth.org/podcast. Concluimos así otro valioso episodio de Total Health Talks. Asegúrese de visitar cookcountyhealth.org/podcast y suscribirse a nuestro podcast, además de compartir y, por qué no, conectarse con nosotros en nuestras redes sociales. Manténgase en sintonía para disfrutar de más de este tipo de conversación interesante. Les saluda Virginia García Pivic, la presentadora de Total Health Talks. Hasta la próxima.